Saludos estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar el curso de Ciencias Sociales. Comenzamos. Antes de empezar, siempre es importante dar las indicaciones de quedarnos en casa para de esa manera prevenir el contagio del COVID-19. El propósito de esta sesión, de esta clase, es elaborar explicaciones históricas sobre el surgimiento del movimiento obrero. En la clase pasada tuvimos la oportunidad de hablar acerca de la situación laboral del obrero y el surgimiento de bases ideológicas que de alguna forma permitieron que surja este movimiento obrero años más adelante. Es así que comienzan cuando se empieza a prohibir la formación de asociaciones. Es decir, cuando en la misma sociedad se plantean normas que prohibían que los obreros se juntaran para plantear sus reclamos. Es así que muchos trabajadores se vieron obligados a combinar esta forma de protesta con violencia. Y eso da por consecuencia lo que es la revuelta y el motín. Entre los dos movimientos más conocidos está el ludismo y el cartismo. En el ludismo se encuentran los artesanos que destruían las maquinarias porque consideraban que les quitaban puestos de trabajo y reducían el poder de los gremios. Se les llamaba así porque eran seguidores de New Lud, el primero en destruir unos telares. El otro movimiento, el cartismo que comenzó en 1838, aspiraba a una reforma de la situación de la clase obrera a través de la vía electoral. Toma ese nombre de la Carta del Pueblo, donde pedían ciertas cuestiones. ¿Cómo se desarrolló el sindicalismo? Primero surgen los sindicatos desde 1825 y se estabilizan en el mundo en 1848. En la segunda mitad del siglo XIX, los sindicatos de oficio fueron reemplazados por los de industria, lo que facilitó que se formaran las primeras organizaciones nacionales. Luego de ello se comienza a usar la huelga como un instrumento de presión para lograr las demandas. Muchos empresarios se resistían a esto, lo que dificultó sus reivindicaciones. El gobierno veía a los sindicatos como una amenaza de orden social, por lo que emplearon la fuerza para reprimir las huelgas. El 1 de mayo de 1896, los sindicatos estadounidenses organizan una gran manifestación para lograr la jornada laboral de 8 horas. Esa represión dejó varios obreros y políticos muertos, lo que trajo como consecuencia que muchos responsabilizaran de este suceso a líderes sindicales. Por ello, estos fueron ejecutados. Es por eso que el 1 de mayo se ha convertido en un día cívico para los trabajadores del mundo. La Asociación Internacional de los Trabajadores en 1864. Sus estatutos contienen tesis del socialismo científico. Apoyó al asociacionismo en Europa, pero las discrepancias provocaron una gran crisis. Segunda Internacional fundada en París en el año 1889, pero desaparece por el estallido de la Revolución Rusa. Estas internacionales obreras fueron organizaciones formadas por trabajadores, los cuales ya en bases más sólidas exigían sus derechos. Aquí vamos a estudiar algunos de los documentos anexos que van a encontrar en su texto escolar. Lo primero es el reglamento de una fábrica.
Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo en Tyldesley, cerca de Manchester. Los hombres trabajan, incluida la hora de la comida, 14 horas por día, a una temperatura de 80 grados Fahrenheit, que es un aproximado de 28 grados centígrados. La puerta permanece cerrada durante las horas de trabajo, salvo unos 30 minutos para la hora del té. A los trabajadores no se les autoriza a enviar por agua para refrescarse en medio de la atmósfera sofocante de la hilandería. Aún el agua de lluvia está bajo candado por orden del patrón. De lo contrario, los hilanderos estarían satisfechos de poder utilizarla. Aquí las multas que se les imponen. Todo hilandero que haya abierto una ventana, un chelín. Todo hilandero que haya reparado la correa de su tambor y haya encendido el pico de gas, 2 chelines. Todo hilandero que abandone su telar y deje el gas encendido, 2 chelines. Entonces, en este momento estamos percibiendo la injusticia que había dentro de una fábrica hacia el trato de un trabajador, de un obrero. Entonces, esto justifica de alguna manera todo lo que pasó. ¿Sí? Todo este movimiento obrero surge por ciertas razones, por el abuso de muchos empresarios en esos años. Otro motivo, otro documento que es muy importante leer es acerca del trabajo infantil. Hoy día los niños deben trabajar incesantemente para ganarse la mera subsistencia. No se les ha acostumbrado a diversiones inocentes, sanas e inteligentes. No se les concede tiempo libre si es que antes estaban acostumbrados a ello. No saben lo que es esparcimiento, solo el cese en el trabajo. Están rodeados de otros niños en las mismas condiciones. Y así, al pasar de la niñez a la juventud, poco a poco se inician, especialmente los hombres, pero a menudo también las mujeres, en los seductores placeres de la droga y la embriaguez. Para esto les ha preparado el duro trabajo diario, la falta de mejores costumbres y el vacío total de sus mentes. El Manifiesto Comunista es un libro, ¿no?, que es escrito por Marx, en el cual se plantean todas las bases que servirán de inspiración para muchas bases ideológicas conocidas como el socialismo, el asociacionismo, el anarquismo, etc., hasta el fascismo y hasta el nazismo. En este momento vamos a leer algo muy importante. Un espectro se cierne sobre Europa, el espectro del comunismo. Contra este espectro se han conjurado en santa jauría todas las potencias de la vieja Europa, el Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los políticos alemanes. De este hecho se desprenden dos consecuencias. La primera, el comunismo es ya conocido como una potencia por todas las potencias europeas. La segunda, y es hora de que los comunistas expresen a la luz del día y ante el mundo sus ideas, sus aspiraciones con un manifiesto de su partido. Con este fin se ha congregado en Londres los representantes comunistas en diferentes países y han redactado el siguiente manifiesto que aparecerá en lengua inglesa, francesa, alemana, italiana, flamenca y danesa. 1. Burgueses y proletarios. Toda la historia de la sociedad humana hasta el día de hoy es una lucha de clases, libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y servicios de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos. Frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. Entonces, en ese documento estamos viendo que uno de los principales puntos dentro del manifiesto comunista es la aclaración de esta desigualdad social que hasta el día de hoy persiste en nuestra sociedad. Entonces, chicos, ustedes ya hemos hablado sobre la condición del obrero, ¿no?, del varón, la mujer y el niño. Ya hemos hablado de que este no recibió un trato óptimo dentro de las fábricas. Y estamos viendo cómo todo esto trae como consecuencia el rechazo de muchos obreros al sistema económico en el cual estaban viviendo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? De alguna manera nos enseña que
Nosotros debemos respetar nuestros derechos. En el trabajo que estemos, debemos valorar nuestro trabajo. No debemos permitir que nos exploten ni abusen de nosotros. Ustedes que están en el camino por recorrer sus vidas y en el futuro van a trabajar, es muy importante que entiendan esto, que durante la historia ha habido desigualdad, ha habido injusticia, pero tan solo la idea de una persona ha podido cambiar el mundo poco a poco. Entonces, esto nos enseña que no seamos uno más del montón, sino que persigamos nuestros principios, nuestros ideales y nos respetemos a nosotros mismos. Continuamos. En el siguiente documento que habla acerca de la libertad según el anarquismo, dice: soy un partidario convencido de la igualdad económica y social, porque sé que fuera de esa igualdad, la libertad, la justicia, la dignidad humana, la moralidad y el bienestar de los individuos, lo mismo que la prosperidad de las naciones, no serán más que otras mentiras. Pero partidario incondicional de la libertad, esa condición primordial de la humanidad, pienso que la igualdad debe establecerse en el mundo por la organización espontánea del trabajo y de la propiedad colectiva de las asociaciones productoras libremente organizadas y federadas en las comunas, mas no por la acción suprema y tutelar del Estado. Ese es el punto que divide principalmente a los socialistas o colectivistas revolucionarios de los comunistas autoritarios, partidarios de la iniciativa absoluta del Estado. Ellos afirman que solamente la dictadura, la de ellos evidentemente, puede crear la voluntad del pueblo. Nosotros les respondemos: ninguna dictadura podría engendrar y desarrollar en el pueblo que la soporta otra cosa que la esclavitud. La libertad solo puede ser creada por la libertad. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta clase. Cualquier comentario, idea, sugerencia, escríbanme por mensajería. Y recuerden que la actividad del CIA web se las dejo ahí. Y bueno, nada más. Muchas gracias por su atención.